7 de la mañana, 21 minutos, volvemos con nuestra primera emisión de Redman Noticias y por supuesto el cubrimiento especial a lo largo del día de la noticia en el mundo entero, las elecciones en los Estados Unidos. Saludamos a esta hora a Matías Franchini, profesor principal de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, máster y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia. Doctor Franchini, gracias por atendernos, buenos días. Muy buen día, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, el mundo entero está pendiente de esta elección en los Estados Unidos. Según usted, ese análisis, usted nos habla, por supuesto, de lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál debería ser ese presidente que le conviene al mundo entero, Trump o Biden? Pregunta difícil y va a depender también de dónde te ubiques vos ideológicamente y la gente en general. Digamos, en mi apreciación particular, Trump ha sido un problema, digámosle, para cómo han funcionado el sistema internacional hasta ahora, ¿no? Con reglas de comercio bien establecidas, con algunas alianzas militares establecidas y con ciertas pautas de comportamientos establecidas. Y esto es lo que Trump ha sistemáticamente violado en los últimos 4 años. Uno podrá decir que algunas de los intereses que Trump ha defendido han sido legítimos. Sin embargo, la forma en la cual la ha hecho, básicamente privilegiando sistemáticamente los intereses americanos por sobre los intereses de la comunidad internacional y muchas veces de forma imprevista, ¿no? Este es un punto, el nivel de incertidumbre que Trump ha traído al funcionamiento de la política internacional. Entonces, en ese sentido, Biden ofrece una mirada más estable a las relaciones internacionales y promete reconstruir una serie de comportamientos que Estados Unidos históricamente ha tenido. Nuevamente, esto va a depender mucho de lo que uno imagine de una sociedad internacional funcionando mejor. Entonces, de ahí va a depender un poco cuál sea tu elección. En mi visión del sistema internacional, creo que definitivamente Biden sería mucho mejor, para ponerlo en esos términos, porque permite un mayor nivel de estabilidad, la defensa de algunos elementos que han sido fundamentales para el desarrollo y para la economía en las últimas décadas, como comercio internacional, algunas alianzas específicas, etc. Y en un mundo que es cada vez más complejo, y obviamente también el hecho de que Trump haya atacado a la OMS en momentos y retirado el apoyo financiero a la OMS en momentos que la Organización Mundial de la Salud necesita este tipo de apoyo, también muestra un poco cuál ha sido el factor disruptivo de Trump en todo esto. Es decir, bueno, por intereses electorales y políticos domésticos me retiro de una organización internacional que está ayudando a mucha gente alrededor del mundo por defender intereses, por defender intereses muy específicos, que ni siquiera son políticos, son más electorales y con miras a las elecciones de hoy. Profesor Franchini, con los buenos días. Y si cerramos un poquito más el espectro, ¿qué le conviene a Colombia? Además, teniendo en cuenta pues, las situaciones particulares que tiene el país, que está tratando de sacar adelante la implementación de un proceso de paz, pero que a la vez tiene un crecimiento exponencial de cultivos ilícitos y Estados Unidos es como su principal aliado en esa lucha. ¿Qué le conviene más a Colombia? Bueno, yo no soy un especialista en Colombia, entonces voy a ser muy cauto y muy breve en mis apreciaciones. Por lo que uno ha visto de la campaña, no parece haber grandes diferencias en términos de política exterior o en términos de discurso en relación a Colombia específicamente. Y uno difícilmente pueda pensar un cambio muy radical de la política de Estados Unidos hacia la política de drogas, por ejemplo. Sin embargo, me parece que hay un elemento importante acá y tiene que ver con lo que yo anteriormente decía sobre el nivel de previsibilidad de Trump. Y es que, si bien Trump ha sido un aliado de Colombia en estos 4 años, siempre está el fantasma de que en algún momento Trump rompa el molde y salga con algún tipo de ataque hacia Colombia o amenazar con
sanciones comerciales si Colombia no cumple ciertos comportamientos, etcétera. Entonces creo que en ese sentido, y sin haber demasiadas, me parece a mí, cambios en la propuesta de política hacia Colombia, creo que Biden ofrece también un nivel de estabilidad mayor en las relaciones. Está claro que va a haber probablemente, si Biden es presidente, un cambio en relación a la política con Venezuela. Y ahí sí ya, digamos, puede haber algún mayor nivel de ruido, digamos, ¿no? Porque ahí tanto Trump, el gobierno de Trump y el de Duque han sido bastante convergentes en su política en relación al régimen de Maduro. Entonces, con mi limitado conocimiento sobre Colombia, te diría básicamente eso. Yo no veo grandes cambios o grandes efectos negativos si es que Biden gana la presidencia. Sí, profesor Franchini, hablando ya no solamente de Colombia, de América, sino del mundo entero, fue una campaña con pocas propuestas, fue una campaña muchísimo más hostil, no solamente en los temas internos de los Estados Unidos, sino también en política internacional. ¿Qué tipo de propuestas hubo aterrizadas por parte de Trump, por parte de Biden, en cuanto a política internacional? Sí, primero tenés razón. O sea, en general en las campañas en Estados Unidos, y eso pasa en la mayor parte de los países del mundo, la concentración es sobre asuntos internos. O sea, la política internacional, aún con un país tan importante en el sistema internacional como es Estados Unidos, siempre las cuestiones de política exterior, salvo que haya una guerra, obviamente, siempre ocupan un segundo nivel de importancia. En esta campaña en particular, en el medio de una enorme polarización de la sociedad americana y de un presidente como Trump, que ha sido también un presidente que ha utilizado la polarización como arma política, ahí los ataques personales también han sido parte de este escenario, y creo que en este sentido, y es una cosa que se le ha criticado muchas veces a Trump Sí. Se ha enfocado excesivamente en las cuestiones, en los ataques personales, más que en las propuestas. Digamos, no se sabe mucho cuáles son las propuestas de Trump para un eventual segundo mandato, fuera algunas hipórboles en relación a vamos a tener la mejor economía del mundo y ese tipo de cosas. Sin embargo, hay algunos elementos en relación a la política exterior que uno puede, Santiago Campo. puede ver de estas cuestiones, y es por ejemplo la relación con China. ¿No? Que Trump claramente cambió la relación con China y tuvo una política mucho más agresiva, tanto en términos comerciales, cuanto en términos tecnológicos, etcétera, e incluso en términos geopolíticos, y esto probablemente va a continuar con una presidencia de Biden. Digamos, ya esto forma parte del establishment americano de considerar progresivamente a China como un adversario / enemigo, dependiendo a quién le pregunte. También en la relación con Rusia probablemente haya un mayor nivel de agresividad o de asertividad, mejor que agresividad, de parte de Biden, particularmente con interferencia en elecciones. Esto ha sido siempre un punto bastante particular de Trump, que se ha negado en varias circunstancias a criticar a Vladimir Putin. Entonces, lo que uno puede ver de la campaña es, bueno, con Trump seguir básicamente en un tipo de comportamiento bastante disruptivo en el sistema internacional, atacando de forma en el sistema internacional, atacando de forma aleatoria a algunos aliados, enfrentándose con China, no enfrentándose con Rusia, con una relación un poco también errática con América Latina, en el medio de una profunda indiferencia, salvo la cuestión de la inmigración y la cuestión de Venezuela. Claro. Pero con Biden uno podría imaginarse un refuerzo de las alianzas históricas de Estados Unidos con la OTAN, con Japón, con Corea del Sur, con Australia, esto mirando la contención china y en buena medida también la contención rusa. Y creo que también uno vería una política más amistosa en relación a las instituciones internacionales, a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de Comercio e incluso a la Convención de Clima. O sea, claro, es probable que en el caso de que Biden sea electo, Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París y toda una serie de cuestiones. Entonces esta idea de multilateralismo, ¿no? De que es importante que el mundo tenga instituciones
y de que los países las respeten, esto es claramente una diferencia en términos de política internacional entre Biden y Trump. Pues muy bien, es el profesor Matías Franchini, a quien le agradecemos estos minutos en Redman Noticias para hablar de estas elecciones y la importancia a nivel internacional. Un feliz día para usted. Muchas gracias igualmente.